Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, dramas y todo lo que amamos del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén listos para sumergirse en una historia jugosísima, de esas que nos dejan con la boca abierta. Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de Kerem y Hande, esa pareja que nos robó el corazón, esa relación que parecía sacada de un cuento de hadas, y que al parecer, no era tan perfecta como creíamos. Hoy vamos a desenterrar una supuesta traición secreta, un rumor que ha estado circulando en los pasillos de la farándula turca y que, de confirmarse, haría explotar todo el amor que creíamos ver. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo va a estar cargado de emociones. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así estar al tanto de todo el drama que se cuece en el mundo de las celebridades turcas. Vamos a darle. Bien, hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta pareja, Desde que protagonizaron Sen Kalkam, su química en pantalla era innegable. Era palpable. La gente no podía dejar de hablar de ellos. Y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, fue la locura total. Todo el mundo estaba feliz, celebrando este amor que parecía tan genuino, tan real. Los veíamos juntos en viajes, en eventos, compartiendo momentos preciosos que nos hacían suspirar a todos. Eran la pareja del momento, los reyes del romance. Pero como en toda historia, siempre hay un lado oscuro. Y en esta ocasión, ese lado oscuro se llama, digamos que se llama rumores. Rumores que han ido creciendo como una bola de nieve y que apuntan a una posible traición. Y no cualquier traición, sino una traición que, de ser cierta, pondría en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre esta pareja. A ver, antes de que me linchen, quiero aclarar que esto es un rumor. No estoy afirmando que sea verdad al 100%. Pero la fuente de este rumor es bastante confiable y además, hay ciertos indicios que lo hacen, digamos, plausible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues bien, se dice que durante el tiempo que Kerem y Hande estuvieron juntos, Kerem tuvo un desliz. Sí, así como lo oyen. Un desliz con otra actriz. Escándalo. Lo sé. Pero esperen, que la cosa se pone aún más interesante. La actriz en cuestión, al parecer, es una figura bastante conocida en Turquía. No voy a decir nombres, porque no quiero meterme en problemas legales. Pero sí les puedo dar algunas pistas. Se trata de una actriz que ha trabajado en varias series populares, que tiene una belleza impactante y que además es conocida por ser, digamos, un poco coqueta. Ahora bien, ¿cómo se enteró Hande de todo esto? Ahí es donde entra en juego la famosa traición secreta del título. Se dice que Kerem intentó mantener todo esto en secreto, pero que al final, la verdad salió a la luz. Al parecer, Hande encontró mensajes comprometedores en el teléfono de Kerem. Mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre lo que había pasado. Imaginen la escena. Hande, devastada, confronta a Kerem. Él obviamente niega todo al principio. Pero ante la evidencia, no le queda otra que confesar. Drama. Y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Porque se dice que esta no fue la única infidelidad de Kerem. Al parecer, hubo otros episodios similares durante su relación con Hande. Episodios que Kerem logró mantener ocultos, pero que al final terminaron saliendo a la luz. ¿Por qué Kerem haría algo así? Esa es la pregunta del millón. Algunos dicen que Kerem es un hombre con una necesidad constante de atención femenina. Que necesita sentirse deseado y que, por lo tanto, es propenso a caer en la tentación. Otros, en cambio, creen que Kerem simplemente no estaba preparado para una relación tan seria como la que tenía con Hande. Que se sentía atrapado y que buscó una vía de escape en otras mujeres. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta supuesta traición habría sido el detonante de la ruptura entre Kerem y Hande. Una ruptura que al principio fue presentada como algo mutuo, como una decisión tomada de común acuerdo. Pero que en realidad habría sido el resultado de una profunda decepción y una gran traición. Ahora, quiero ser justo y presentar la otra cara de la moneda. Porque también hay quienes defienden a Kerem a capa y espada. Hay quienes creen que todo esto es una mentira, una invención de los medios de comunicación para generar polémica y vender más revistas. Hay quienes aseguran que Kerem es un hombre fiel y leal, y que jamás sería capaz de traicionar a Hande.
Estos defensores de Kerem señalan que no hay pruebas concretas de la supuesta infidelidad. Que todo se basa en rumores y especulaciones. Y que además Hande y Kerem siempre se han mostrado muy enamorados y felices juntos. ¿Por qué iban a romper por una infidelidad si todo parecía estar tan bien? Es una buena pregunta. Y la verdad es que nadie, excepto Hande y Kerem, saben realmente lo que pasó entre ellos. Pero la persistencia de este rumor, sumado a ciertos comportamientos de Kerem después de la ruptura, han hecho que mucha gente empiece a creer que algo turbio hubo detrás de todo esto. Por ejemplo, después de la ruptura, se vio a Kerem muy cercano a otras mujeres. Mujeres con las que se le relacionó sentimentalmente. Y aunque él negó todos los rumores, lo cierto es que su comportamiento no ayudó mucho a disipar las dudas. Además, algunos allegados a Hande han insinuado que la actriz estaba muy dolida por la ruptura y que se sintió traicionada por Kerem. Y aquí llegamos al punto clave de todo este asunto: ¿cómo afectó esta supuesta traición a Hande? Pues bien, se dice que Hande quedó devastada por la ruptura. Que se sintió engañada y humillada por Kerem. Que le costó mucho superar la decepción y que tardó bastante tiempo en volver a confiar en alguien. Algunos dicen que la ruptura con Kerem marcó un antes y un después en la vida de Hande. Que la hizo más fuerte, más independiente y más cautelosa a la hora de elegir a sus parejas. Otros, en cambio, creen que Hande nunca superó por completo la ruptura y que aún guarda rencor a Kerem. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de amor entre Kerem y Hande terminó de la peor manera posible. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de la supuesta traición siempre estará presente en su pasado. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Pues bien, creo que la principal lección es que las relaciones de pareja son complicadas y que incluso las parejas que parecen más perfectas pueden tener problemas y secretos ocultos. Que la fama y el éxito no garantizan la felicidad en el amor. Y que al final, lo más importante es la honestidad y la confianza mutua. También creo que esta historia nos enseña que no debemos idealizar a las celebridades. Que son personas como nosotros con sus virtudes y sus defectos. Y que, por lo tanto, no debemos esperar que sus relaciones sean perfectas. Porque la perfección no existe, ni en la vida real ni en la pantalla. En resumen, hoy hemos explorado el turbio rumor de una posible traición secreta en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los indicios, los rumores y las posibles consecuencias de esta supuesta infidelidad. Y aunque no podemos afirmar con certeza si todo esto es verdad o no, lo cierto es que la historia nos deja una reflexión sobre la complejidad de las relaciones de pareja y la importancia de la honestidad y la confianza. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación. Pero la verdad, como siempre, está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y preparando este contenido para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem fue capaz de traicionar a Hande? ¿O creen que todo esto es una mentira? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Y si tienen alguna otra teoría o información sobre este tema, no duden en compartirla. La comunidad de este canal es la mejor. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Pero, esperen. No se me vayan todavía, porque tengo más tela que cortar. Esta historia tiene tantas ramificaciones que podríamos estar aquí hasta mañana. Vamos a profundizar un poco más en los detalles, vamos a jugar a ser detectives y a analizar todas las pistas que tenemos. Primero hablemos de la misteriosa actriz con la que supuestamente Kerem tuvo el desliz. Como les dije antes, no puedo dar nombres, pero sí puedo darles más detalles. Esta actriz, además de ser guapísima y famosa, tiene una reputación de ser bastante extrovertida. Digamos que no es de las que se esconden en un rincón.
Le gusta la atención, le gusta coquetear y, según algunos rumores, le gusta salir con hombres que ya tienen pareja. ¡Qué fuerte! Algunos allegados a Ande en declaraciones anónimas han insinuado que Ande siempre tuvo sus reservas con esta actriz. Que sentía que no era de fiar y que le daba mala espina. Y parece que no se equivocaba. Ahora vamos a hablar de los famosos mensajes comprometedores. ¿Qué decían exactamente estos mensajes? Pues bien, según la fuente, eran mensajes bastante explícitos. Mensajes que dejaban claro que Kerem y esta actriz habían tenido algo más que una simple amistad. Imaginen la cara de Ande al leer eso. Se dice que Ande al principio no quería creerlo. Pensaba que debía haber un error, que Kerem jamás sería capaz de hacerle algo así. Pero a medida que iba leyendo los mensajes, se daba cuenta de que la verdad era mucho más dolorosa de lo que imaginaba. La confrontación entre Ande y Kerem, según la fuente, fue épica. Gritos, llantos, reproches. Un verdadero drama turco. Kerem al principio intentó negarlo todo como buen mentiroso. Pero Ande le mostró los mensajes y, ante la evidencia, no le quedó otra que confesar. Lo peor de todo, según la fuente, es que Kerem no mostró ningún remordimiento. No se arrepintió de lo que había hecho y no entendía por qué Ande estaba tan enfadada. ¡Qué insensible! Al parecer, Kerem pensaba que un pequeño desliz no era motivo para romper una relación. Como si nada. Y aquí es donde entra en juego la teoría de que Kerem no estaba preparado para una relación tan seria. Algunos dicen que Kerem es un espíritu libre, un hombre que necesita sentirse libre y sin ataduras. Que la relación con Ande lo estaba asfixiando y que buscó una vía de escape en otras mujeres. Otros, en cambio, creen que Kerem simplemente es un mujeriego. Un hombre que no puede resistirse a la tentación y que necesita constantemente la atención femenina. Cada quien que saque sus conclusiones. Pero la cosa no termina ahí. Porque, como les dije antes, se dice que esta no fue la única infidelidad de Kerem. Al parecer, hubo otros episodios similares durante su relación con Ande. Episodios que Kerem logró mantener ocultos, pero que al final terminaron saliendo a la luz. Se dice que Kerem era un maestro en el arte del engaño. Que era capaz de mentir con una facilidad pasmosa y que siempre encontraba la manera de salirse con la suya. Un verdadero Don Juan. Pero al final, como suele ocurrir en estos casos, la verdad siempre sale a la luz. Y Ande poco a poco fue descubriendo todas las infidelidades de Kerem. Imaginen su dolor y su decepción. Ahora vamos a hablar de cómo afectó todo esto a Ande. Se dice que Ande quedó devastada por la ruptura. Que se sintió traicionada y humillada por Kerem. Que le costó mucho superar la decepción y que tardó bastante tiempo en volver a confiar en alguien. Algunos dicen que Ande se refugió en el trabajo para superar el dolor. Que se dedicó por completo a sus proyectos profesionales y que intentó olvidar a Kerem. Una estrategia muy común en estos casos. Otros, en cambio, creen que Ande nunca superó por completo la ruptura y que aún guarda rencor a Kerem. Que le cuesta verle feliz con otra persona y que no le perdona lo que le hizo. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la ruptura con Kerem marcó un antes y un después en la vida de Ande. Que la hizo más fuerte, más independiente y más cautelosa a la hora de elegir a sus parejas. Al menos algo bueno salió de todo esto. Ahora vamos a hablar de Kerem. ¿Cómo le afectó la ruptura con Ande? Pues bien, se dice que Kerem no se lo tomó tan mal como Ande. Que siguió adelante con su vida como si nada hubiera pasado. ¡Qué insensible! Algunos dicen que Kerem se arrepiente de lo que hizo y que echa de menos a Ande. Que se da cuenta de que cometió un error y que le gustaría volver a estar con ella. Pero ya es demasiado tarde. Otros, en cambio, creen que Kerem no siente nada por Ande y que está feliz de haberla dejado. Que está disfrutando de su libertad y que no tiene intención de volver a sentar cabeza. Cada quien cree lo que quiere creer. Lo cierto es que la ruptura con Ande no parece haber afectado mucho la carrera de Kerem. Que sigue siendo uno de los actores más populares de Turquía y que tiene muchos proyectos en marcha. La vida sigue. En resumen, la historia de amor entre Kerem y Ande terminó de la peor manera posible. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de la supuesta traición siempre estará presente en su pasado. Y aquí llegamos al final de este largo y jugoso vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de todos los detalles y chismecitos. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación. Pero la verdad, como siempre, está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que su historia de amor está definitivamente terminada? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es un drama turco. A disfrutarla.